Esta semana en Bienestar Basado en la Evidencia vamos a hablar de caminar. Caminar versus trotar o correr. Caminar en superficies inclinadas versus caminar en plano. Cómo esto puede mejorar su salud, cómo puede incorporarse en su rutina de ejercicio y cómo usted puede utilizarlo para su beneficio. Espero disfruten este episodio. Estoy cumplido de nuevo para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Hoy vamos a hablar un poquito de ejercicio, que es uno de los pilares que hemos pregonado en este podcast. Específicamente, la pregunta que me ha surgido últimamente es qué tan bueno es caminar, ¿no? Comparado con correr. Y qué tan bueno es caminar en una superficie inclinada en lugar de caminar en plano, ¿no? Porque he encontrado varios estudios que muestran que puede ser equivalente en términos de uso de calorías, caminar sobre una superficie inclinada comparado con trotar. Y he encontrado también algunos beneficios en cuanto a la mecánica de la marcha, así como algunos beneficios metabólicos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, específicamente entendiendo que cuando se camina rápido o se corre, los músculos empiezan a orquestar una coordinación que los lleva a maximizar la eficiencia en términos de gasto energético y al mismo tiempo tratan de mantener la cadencia y mantener la mejor función muscular que puedan. Esto resulta siendo inconsciente y es mediado por la interacción entre los músculos y el sistema nervioso central. Lo que se ha visto es que cuando usted empieza a caminar, por ejemplo, sobre una superficie inclinada, la frecuencia de los pasos que usted da y la longitud de cada paso empieza a cambiar. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy, cómo entender estos cambios a la luz de la eficiencia energética del músculo y también en cuanto a los componentes metabólicos que son los que nos interesan aquí, porque lo que queremos es esencialmente aumentar el gasto de energía para que balancee la energía que usted consume en la forma de calorías, mantenga el músculo y mantenga una vida saludable. De hecho, antes de empezar a hablar en detalle de la marcha y de correr y de caminar, voy a insistir en algo que es crítico. Es imposible que usted mantenga salud metabólica si su músculo no está saludable. O sea que usted tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que el músculo funcione bien. ¿Por qué es tan importante el músculo? Porque el músculo es el que media la sensibilidad a la insulina y por ende toda la cascada metabólica que esto conlleva, con el uso adecuado de carbohidratos, la movilización de grasas, de tal manera que usted no tenga necesidad de estar almacenando exceso de carbohidratos como grasa. Entonces el músculo es supremamente importante y en otros episodios he hablado del ejercicio de resistencia precisamente para estimular este músculo, pero hoy voy a hablar del ejercicio aeróbico, que en general no se ha visto como una forma de crear más músculo, sino más como para mantener el fitness cardiorrespiratorio. Pero hoy vamos a hablar en particular de la marcha y cómo esto encaja dentro del mapa metabólico que nosotros tenemos en general. Es importante entender que cuando usted camina y también cuando usted corre, especialmente cuando camina rápido o cuando corre, hay como dos fases, ¿no? Hay una fase en la cual usted tiene uno de los pies en contacto con el suelo y en la otra, y en la otra fase los dos pies están en el aire, ¿no? Eso es cuando usted está corriendo, hay unas fracciones de segundo en que los dos pies están en el aire. Y cada una de estas fases
tiene unos componentes biomecánicos específicos, pero uno de ellos que tiene que ver con el contacto que tiene el pie con el suelo cuando usted está corriendo, cuando está caminando rápido. Eh, Cuando el pie está en contacto hay tres tipos de fuerza que se llaman las fuerzas de reacción del suelo, que obedecen a la tercera ley de Newton, que a toda aplicación de una fuerza viene una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud. Entonces, esta fuerza de reacción del suelo tiene tres componentes. Un componente vertical en el cual usted pone el pie sobre el suelo y esa fuerza que desarrolla el suelo hacia usted más o menos tiene 3 a 5 veces la magnitud de su propio peso cuando usted está corriendo. Esto es bien significativo y de hecho tiene importancia porque si su peso está alto, si usted está en sobrepeso, y está corriendo, usted puede esperar que esa pierna y ese pie que están en contacto con el suelo reciban una fuerza de reacción de 3 a 5 veces su peso. Si usted pesa 150 kilos, está recibiendo esa sola pierna, ni siquiera las dos, esa sola pierna puede estar recibiendo hasta 700 kilogramos en el momento en que usted está corriendo. Por eso empezar a correr cuando usted está francamente obeso puede ser riesgoso. Usted necesita hacerlo de manera escalonada y debe ir aumentando la intensidad del trote en la medida en que usted vaya bajando de peso. No puede empezar desde el día uno a correr como un loco porque esto le va a aumentar claramente la fuerza de reacción del suelo, el componente vertical en particular. Ese es el primer componente de esa fuerza. El segundo componente de la fuerza de reacción del suelo es el horizontal. Ese horizontal esencialmente va de adelante hacia atrás y tiene que ver con la aceleración para empezar el movimiento. Cuando usted empieza el movimiento, necesita una fuerza no vertical, usted necesita una fuerza de adelante para atrás para que el cuerpo se impulse hacia adelante. Esta fuerza que imprime la aceleración al movimiento cuando usted lo empieza está calculada más o menos en la mitad de su peso corporal. Es relativamente benigna con las articulaciones, especialmente porque usted no la aplica de manera axial en el caso de las rodillas. Las rodillas sufren mucho es con la fuerza de reacción vertical que mencioné inicialmente. Sin embargo, esta horizontal es importante para que usted realmente pueda empezar a correr, ¿no? La horizontal resulta siendo importante para empezar a correr y la vertical importante para poder mantener el ritmo cuando usted ya está corriendo. Hay una tercera fuerza de reacción del suelo que es lateral, que se relaciona con los cambios de dirección. Esa es de 0.1 veces el peso. Entonces, si usted pesa, digamos, 100 kilos, esa fuerza es de 10 kilos. Parece no ser tan importante porque pues 10 kilos comparado con 100 es poquito. Sin embargo, cuando usted cambia de dirección, si usted no tiene los tobillos o la musculatura alrededor del tobillo suficientemente fuerte, esos 10 kilos son suficientes para que usted se lesione. Eso es cuando usted cambia de dirección cuando está corriendo. Nuevamente, si usted está francamente obeso, esto ya se puede volver importante. Si usted pesa 150 kilos, estamos hablando de 15 kilos de fuerza lateral, y usted lo ve, cómo es de fácil que una persona verdaderamente obesa tenga, por ejemplo, esguinces de tobillo. Y eso se da por la fuerza lateral precisamente. Cuando estas tres fuerzas ocurren independientemente de la superficie sobre la cual usted esté corriendo. Claramente, si usted está corriendo sobre una trotadora, el efecto que tiene la banda sobre la cual usted está corriendo es menor que el efecto que tiene el pavimento cuando usted está corriendo en la calle, porque hay un componente de absorción de esa energía que lo hace la banda de la trotadora. Cuando usted empieza a caminar con la superficie inclinada, la aplicación de estas tres fuerzas que mencioné anteriormente cambia. Cambia de manera tan importante
que sus mismos músculos empiezan a cambiar la forma en que usted da los pasos, la longitud del paso que usted está dando y la frecuencia con la cual da esos pasos. Eso empieza a cambiar. Los pasos se empiezan a volver más cortos y usted empieza a dar más pasos por unidad de tiempo. ¿Esto por qué ocurre? Tratando de optimizar la cantidad de fuerza que se aplica a cada uno de estos músculos y además para tratar de mejorar el gasto energético de esos músculos. Entonces vemos que la combinación de la frecuencia de los pasos y la longitud de cada uno de esos pasos se vuelve importante para modular el gasto energético que usted tiene. Y de hecho hay varios estudios que lo han enfatizado y es de los que voy a hablar en este momento. Entonces vemos que hay tres variables aquí. La primera es qué tan largo es el paso que da usted cuando está caminando en una superficie inclinada, qué tantos pasos tiene que dar por unidad de tiempo y qué costo metabólico tiene eso. El costo metabólico se define como la energía que usted necesita para transportar su cuerpo en una unidad de distancia. Se ha estandarizado en que 1 mililitro de consumo de oxígeno produce 20.9 joules. O sea, hay una relación obviamente directa entre el consumo de oxígeno que usted tiene y qué tanto se puede mover. Esto se vuelve importante por dos razones. Por un lado, hay que tratar de que este costo metabólico sea racional para que usted pueda sostener el ejercicio por bastante tiempo. Si usted no lo hace, pues su caminata va a durar muy poquito. Y lo segundo es que este costo metabólico juega a su favor porque ese es el que resulta gastando calorías. Entonces, ¿usted qué necesita? Necesita un ejercicio en el cual el costo metabólico sea suficientemente alto para que usted gaste energía y mantenga su peso, pero no tan alto para que usted no pueda continuar haciendo el ejercicio. Y ahí entra la interacción entre el sistema nervioso central y sus músculos para tratar de lograr precisamente ese balance. Entonces, hablemos de qué músculos empieza usted a utilizar cuando empieza a caminar con una superficie inclinada. Esta superficie inclinada puede ser con una trotadora o simplemente subiendo una cuesta o subiendo escaleras, ¿no? Resulta que los músculos que usted empieza a utilizar y que utiliza mucho más que cuando camina sobre superficies planas son seis. El primero es el músculo tibial anterior, el segundo es el músculo recto femoral, el tercero es el vasto lateral, también utiliza los gastronemios, utiliza el bíceps femoral y muy importante, tal vez el más importante de todos, utiliza el glúteo mayor. Esta combinación de músculos es única, porque cuando usted está caminando en una superficie plana, usted principalmente está utilizando el cuádriceps. Utiliza el cuádriceps y usted casi no necesita los glúteos. De hecho, usted solo levanta el pie un poquito cuando está caminando sobre una superficie plana. Cuando usted está caminando de para arriba, si el pie no lo levanta suficientemente, se va de cabeza, ¿no? Esa levantada del pie implica necesariamente el uso de todos estos músculos, pero en particular el glúteo mayor. La inclinación del terreno también es importante, obviamente, entre más inclinado, pues más utiliza usted esos músculos, también aumenta más el costo metabólico, entre más inclinado esté. El porcentaje, esto se puede expresar como porcentaje de inclinación o como grados de inclinación y a veces uno encuentra un poquito de inconsistencia porque hay unos artículos que hablan en porcentaje y otros hablan en grado. Para hacer la conversión, la inclinación en porcentaje es la tangente del ángulo que existe entre la horizontal y el terreno en el cual usted está andando. Por ejemplo, si usted tiene una inclinación de, digamos, el 7%, esos son 4 grados, ¿no? No es tanto. Lo que se recomienda es que cuando usted empieza a caminar en una loma, pues con inclinación,
usted empiece más o menos en el 5, en el 5%. En el 5% de inclinación, lo puede subir al 10, lo puede subir al 15%. Hay gente que hace mucho más que eso, pero lo que yo recomiendo es que usted se mueva en ese rango, entre 5%, 10%, 15%. La mayoría de veces la gente que lo hace en trotadoras, en bandas de trotar, esto está expresado precisamente en porcentaje, entonces es fácil, ¿no? Usted empieza a subirlo de esa manera para tratar de mejorar su mecánica. Lo que se ha visto en los estudios es, primero, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Acá voy a comparar caminar en superficie plana contra caminar subiendo una pendiente. Cuando usted aumenta la inclinación 2 grados, que eso realmente, 2%, perdón, que eso realmente no es mucho, usted aumenta su frecuencia cardíaca en un 5%. Cuando lo hace en 7% de inclinación, su frecuencia cardíaca aumenta hasta en un 15%. O sea, esto no es una inclinación dramática, es realmente poquito, pero ya se empiezan a ver los cambios sobre la frecuencia cardíaca. Ya empezamos a ver entonces que caminar en superficie inclinada es muchísimo mejor que caminar en superficie plana. Y se da por qué, porque usted está reclutando músculos adicionales y los músculos de las extremidades inferiores son muy voluminosos. Entonces, cuando usted utiliza o recluta estos músculos tan voluminosos, inevitablemente va a aumentar el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Qué pasa cuando se midió el consumo de oxígeno en diferentes estudios? Se vio que con el 2% de inclinación aumenta en un 10% el consumo de oxígeno, con un 7% de inclinación aumenta en un 19%, o sea, una quinta parte más. Esto es bien significativo. Cuando se mide el lactato, que el lactato le muestra a usted en qué momento necesita usted empezar a utilizar metabolismo anaerobio e implica que el costo energético es bien alto para el músculo, el lactato también aumenta del basal de 1 inclusive hasta 9.5 de lactato, esto es en milimoles por litro. ¿Esto qué nos está indicando? Que el costo metabólico es altísimo cuando usted está subiendo a 7% de inclinación. En cuanto al costo metabólico per se, en cuanto a energía, prácticamente se triplica el costo metabólico. Buenísimo. O sea, estamos hablando de que usted definitivamente se beneficia de caminar sobre una superficie inclinada. Cuando miramos las variables cinemáticas, específicamente lo que pasa con los pasos que usted va dando, lo que se ha visto es que cuando usted empieza a caminar hacia arriba, la longitud del paso disminuye. Empieza en 1.46 cuando usted está caminando plano y baja a 1.39. No parece mucho, pero sí claramente se acortó el paso y la frecuencia, o sea, el número de pasos por unidad de tiempo aumenta. Si usted lo mide en hertz, sube de 2.87 prácticamente a 3. Esto hace que usted está caminando muchos pasos en poquito tiempo y cada paso es más corto. También se observa que precisamente por este cambio en cuanto a la longitud del paso y la frecuencia con la cual usted camina, como esto cambió, entonces el tiempo que el cuerpo está en el aire también disminuye de manera significativa y el tiempo en que usted está en contacto con el suelo aumenta. Y cuando aumenta el tiempo que usted está en contacto con el suelo, aumentan naturalmente las fuerzas de reacción del suelo y esto se ve reflejado en un aumento del uso de los músculos. Entonces es muchísimo más demandante caminar con una pendiente hacia arriba. Cuando usted está caminando hacia arriba, lo que se ve es que, como les dije anteriormente, aumenta el uso de todos estos músculos, pero el más importante es el glúteo, porque los músculos glúteos aumentan en un 83% su acción. ¿Esto por qué es importante? Por varias razones. No solo el caminar en una pendiente le va a aumentar su gasto energético y a controlar mejor su peso, sino que sirve para estabilizar
la columna porque recuerden ustedes que los músculos glúteos y los abdominales son los que estabilizan la columna. El riesgo de dolor de espalda disminuye significativamente cuando usted empieza a caminar en una superficie inclinada. Primer beneficio. Segundo beneficio, usted necesita los glúteos para poderse levantar de una silla. Entonces, cuando usted está sentado y se va a levantar, si sus músculos glúteos están muy débiles, usted ve que la persona tiene que apoyarse en los brazos, tomar impulso para poderse levantar. Cuando usted desarrolla este tipo de actividad de ir caminando en una pendiente, usted está entrenando el músculo glúteo y esto le va a permitir siempre poderse levantar. O sea que su funcionalidad va a mejorar. Otra ventaja de estar caminando en una superficie inclinada es que la aplicación de la fuerza vertical que usted está haciendo sobre sus articulaciones no es completamente axial, sino que está distribuida a un ángulo diferente, precisamente por la inclinación del terreno. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que la fuerza que se está aplicando es menos estresante para las rodillas y para la cadera. Entonces, este entrenamiento es superior a correr, por ejemplo, en una superficie plana, porque protege estas dos articulaciones y disminuye el riesgo de artrosis, y esto es importante especialmente en edades avanzadas. Entonces, el resumen de lo que llevamos hasta ahora es que caminar en una superficie inclinada es mejor que caminar plano porque aumenta el consumo de oxígeno y el gasto energético, aumenta su frecuencia cardíaca, lo mantiene acondicionado. Cuando usted compara caminar en una superficie inclinada con trotar en una superficie plana, son equivalentes en cuanto a consumo de energía, pero caminar en una superficie inclinada es mejor que correr en una superficie plana en términos de la aplicación de la fuerza sobre las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Usted resulta reclutando músculos que le van a servir para otras actividades. ¿Cómo se puede ilustrar lo que está pasando cuando usted compara correr en superficie plana contra caminar en superficie inclinada? Lo dije anteriormente, aumenta la frecuencia de los pasos, disminuye la longitud de cada uno de los pasos y el tiempo en el aire disminuye, el tiempo de contacto aumenta. Y este tiempo de contacto claramente tiene dos beneficios. El primero, más reclutamiento muscular de estos músculos tan importantes, especialmente el glúteo. Pero aparte de eso, aumenta el tiempo en el cual el músculo está mandando la señal al sistema nervioso central, una señal propioceptiva, de tal manera que el cerebro integra el cambio de posición que usted tiene. Eso mejora también su equilibrio y disminuye el riesgo de que usted tenga caídas. Otro beneficio de caminar en una superficie inclinada. Entonces, vemos que esta activación del músculo lleva a cambios en el sistema nervioso central que son muy importantes para que usted tenga siempre conciencia de la posición del cuerpo y disminuya el riesgo de tener accidentes, de caerse, y especialmente cuando usted está caminando en todas las circunstancias, siempre debe tener suficiente músculo, especialmente el glúteo, para levantar el pie y no tropezarse. La mayoría de personas en edad mayor tienen estos accidentes de caídas es porque no levantan el pie. Y esto ocurre porque el músculo glúteo está hipotrófico, está atrofiado. Entonces, esto me parece importante. El otro aspecto que no había mencionado y también me parece relevante es que se ha mostrado en los estudios que caminar hacia arriba mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador del balance entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático y se ha asociado directamente con mejor salud cardiovascular y con longevidad. Entonces, por donde usted lo mire, caminar en una superficie inclinada tiene únicamente beneficios, con una ventaja energética bien importante que se relaciona
con el cambio que ocurre en cuanto a la aplicación de las fuerzas, los ángulos de aplicación de estas fuerzas, así como la longitud del paso que usted está dando y la frecuencia de los pasos que está dando. Cuando se monta bicicleta, es como una buena forma de ilustrar lo que está pasando cuando usted va hacia arriba. Cuando usted está montando bicicleta y va subiendo, la forma intuitiva que tiene el cuerpo de poder seguir pedaleando es hacer pedaleo corto, ¿cierto? Y tratar de mantener, cambiando la relación de los piñones de la bicicleta, tratar de mantener pasos cortos. Eso es más o menos lo que pasa cuando usted está caminando hacia arriba también. Entonces, es importante aquí, antes de terminar y dar las recomendaciones, hay una tendencia que he visto últimamente y es que la gente se pone como unos chalecos de peso para caminar, ¿no? Entonces, se los ponen porque lo que han mostrado algunos estudios, no son muchos, es que usted al tener que mover más peso, está utilizando más energía, ¿no? Entonces aumenta el gasto energético y eso le podría ayudar a mantener el peso. Pero yo tengo dos comentarios al respecto. El primero, la gente para poder trotar, correr, hacer ejercicio aeróbico, idealmente no debe estar obesa. Es ideal que su cuerpo esté lo mejor que se pueda para que no se lesione. Entonces, ¿para qué se va a inducir usted ese aumento artificial de peso sobre las rodillas? Eso aumenta el riesgo de lesión. Entonces, no sé hasta qué punto se justifique usted ponerse un chaleco adicional que pesa para poder caminar, ¿no? Me parece que es demasiado riesgoso para las rodillas. Creo que hay otras formas de aumentar el gasto energético, como hacer ejercicio de resistencia. ¿Cuál es entonces la mejor estrategia? Y esta es la sección como de consejitos que hacemos al final. Primero, si usted nunca ha hecho ninguna de las dos cosas, si nunca ha corrido ni ha caminado en superficies inclinadas de manera significativa, pues no empiece por ahí, empiece caminando lentamente en una superficie plana por 15, 20, 30 minutos y al mismo tiempo empiece a trabajar ejercicio de resistencia que le va a dar estabilidad a las articulaciones que usted va a utilizar cuando camina. Y cuando usted haya pasado esa fase inicial de fortalecimiento y un poquito de fitness cardiorrespiratorio, añádale caminar sobre una superficie inclinada y ahí va a empezar a tener todos los beneficios que mencioné en este podcast. Y ya cuando usted notó que empezó a bajar de peso haciendo esto, empiece a incorporar trotar. Entonces lo que yo recomiendo es que usted empiece a combinar los dos ejercicios. Entonces hay momentos en los cuales usted camina inclinado, después cambia a plano y cuando está plano trota, digamos 5 minutos más, vuelve y baja la velocidad, vuelve e inclina y empieza a combinar caminar con trotar, siempre manteniendo caminar en una superficie inclinada. Recuerde siempre que caminar o trotar sobre una trotadora es menos estresante para las articulaciones que hacerlo sobre el pavimento, ¿no? Esto también es importante, especialmente si usted tiene problemas articulares. Entonces eso es como una secuencia, ¿no? Empiece usted con lo más fácil, que es caminar en superficie plana sin mayor estrés. Después de eso, empiece a trotar sí, solo si usted ha fortalecido sus músculos con algo de ejercicio de resistencia. Y después empiece a caminar hacia arriba y combínelo ya con otras modalidades de correr. Esto es una buena forma de incorporar el ejercicio aeróbico al ejercicio de resistencia. Yo creo que hay que hacer los dos tipos de ejercicio porque como dije al comienzo, ¿cuál es su meta? Su meta es que el músculo esté saludable. Si el músculo está saludable, su metabolismo va a estar saludable. Y yo creo que eso es un tema como raro el que tocamos hoy, pero me parece pertinente porque es una cosa fácil de hacer. Y yo creo que es interesante. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.